Ante el inicio de la temporada de veda del mero y en apoyo a la economía de las familias que viven de la actividad, el gobierno del estado distribuirá apoyos del programa Respeto la Veda del Mero, que consiste en la entrega de vales por 2,400 pesos al mes, que podrán canjear en las diversas tiendas de autoservicio y establecimientos que se registren en la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables. Se beneficiará a 11,823 pescadores, quienes serán incluidos en equipos de trabajo que realizan actividades comunitarias una vez al mes, que consistirá en limpieza y pintura a más de 100 centros educativos en los puertos y comunidades cercanas como Buxots, Tzemul, Silam González, Quinchil y Tetis, entre otros. En el programa también se incluyeron espacios deportivos, recreativos y de salud, de modo que el programa multiplicará sus beneficios a toda la población. Cada equipo realizará la actividad por mes y al finalizar el trabajo recibirán el apoyo de 2,400 pesos en vales para adquirir lo que necesiten en las tiendas locales, que se registraron en la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables, y cada pescador podrá recibir 4,800, de modo que además se ayuda a la actividad económica de estas poblaciones. El programa iniciará en Junucma el 1 de febrero, el 2 en San Felipe, Río Lagartos y Las Coloradas, el 3 en El Cuyo, Santa Clara y Tzitzantún. El 4 cerrará la primera semana con actividades en San Crisanto, Chavija, Huitelchac, Puerto. El 8 y 9 de febrero serán las actividades de los equipos de Celestún y el 10 y 11 en Silam de Bravo. En Progreso, Chelem, Chicxulub y Chuburná comenzará del 14 al 17 de febrero. En marzo se repetirá el calendario, de modo que al pescador le corresponderá el mismo día del mes. Por instrucciones de la Secretaría de Salud de Yucatán, se suspende el Festival de la Veda, programado del 1 de febrero al 31 de marzo en sitios costeros para evitar aglomeraciones y contagios. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.